Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar la función de proporcionalidad inversa o también conocida como la hipérbola. En el cuestionarios anteriores hemos visto que esta función de proporcionalidad inversa, la hipérbola, tiene como representante general, como representante elemental, esta función, 1 partido x, la cual a través de transformaciones horizontales, por ejemplo esta, transformaciones verticales, por ejemplo esta, y contracciones o dilataciones, que se obtenía al multiplicar el término en x por un número cualquiera k, obteníamos una expresión general para este tipo de funciones de proporcionalidad inversa, que sería de este tipo. Nosotros en este vídeo vamos a ir poco a poco viendo ejemplos de cómo afectan estas transformaciones a esta función general. Vamos a ver, en primer lugar, cómo afecta la contracción o dilatación a través del producto de ese número real k. En esta imagen vemos dibujada en negro la función original, 1 partido x. Y el resto de las funciones, la roja, la azul y verde, son funciones que hemos transformado a través de ese valor real, parámetro real k. Vamos a ver, en primer lugar, la roja. En la roja nosotros vemos que está dibujada en los mismos cuadrantes, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Este sería el primer cuadrante y este sería el tercer cuadrante. Eso quiere decir que el valor de k es positivo. Además vemos que esta gráfica está por encima de la función original. Si nosotros señalamos en la función original este punto característico de esta, que es el punto 1, 1, como también va a serlo el punto menos 1, menos 1, vemos que nuestra gráfica roja va por encima de ese punto. Por tanto, esta gráfica roja está dilatada. Por tanto, este k va a ser un k que esté multiplicando en el numerador. Su expresión es 2 partido x. Aunque aquí el 2 aparece multiplicando, realmente esta expresión viene de una dilatación, de dividir x entre 2, porque sería 1 partido x medios, que al operar se convierte en 2 partido por x. Por eso siempre que tenga un número real multiplicando en el numerador realmente corresponde con una dilatación, una contracción, y por eso esta gráfica va por encima de ese punto que hemos marcado como punto de referencia de la función elemental. Ahora vamos a ver la función azul. La función azul, en vez de estar dibujada en el primer y tercer cuadrante, está dibujada en el segundo y en el cuarto cuadrante. Esto quiere decir que el valor para acá es negativo. Y además, nuevamente, si tomamos el punto de referencia para la función elemental, que sería este, el simétrico, dado que esta función azul es simétrica de la roja respecto del eje OI. Tomando esos puntos, nosotros vamos a tomar siempre en la función hiperbólica este cuadrado, un cuadrado de unidad 2, del lado 2, que está centrado en el punto de corte de las asíntotas. Pues tomando estos puntos vemos que nuevamente la función azul está por encima de ese punto de referencia. Por tanto, aquí la función vuelve a estar dilatada y consecuentemente ese k ha de ir multiplicado en el numerador. En concreto, esta expresión para esta función es de menos 2 partido x. Y ahora vamos a ver la última función, que es la verde. Nosotros aquí en la verde vemos que también vuelve a estar dibujada en el segundo y cuarto cuadrantes, por tanto, k va a ser negativo. Aparte de eso, respecto al punto que tomaremos siempre como referencia, esta función está por dentro, por debajo de ese punto, está más cerca del punto de corte de esas asíntotas. Por tanto, aquí ha sufrido una contracción respecto de la función elemental.
Y esta expresión se nos queda de esta forma, menos 1 partido 2 por x. Contracción porque ahora ya sí ese parámetro real k está multiplicando al término que contiene la x. Una vez visto cómo depende la función, la forma de la función, de los valores y signo que pueda tomar ese parámetro real k, vamos a ver cómo se ve afectado con la traslación horizontal y la vertical. Y vamos a ver de esta manera también las asíntotas. Ahora vamos a ver en primer lugar la función dibujada en roja, la cual ha sufrido una única traslación horizontal. Y lo vamos a ver localizando para la traslación horizontal la asíntota vertical, que en este dibujo corresponde a la recta x igual a menos 1. Por tanto, yo, viendo la asíntota, yo ya sé que la traslación que ha sufrido, la traslación horizontal que ha sufrido, es de una unidad hacia la izquierda. Por tanto, como lo hemos trasladado hacia la izquierda, esta asíntota tendrá una traslación de x más 1. Ya recordamos que cuando sumaba al término en x más 1 o más cualquier número era trasladarla hacia la izquierda y cuando restábamos aquí era trasladarla hacia la derecha. Nosotros aquí vemos que la asíntota vertical se ha trasladado hacia la izquierda, por tanto hemos hecho una traslación horizontal de x más 1. Por tanto, la expresión para esta función es 1 partido x más 1, ya que la asíntota horizontal sigue en y igual a 0. Vamos a ver la función azul. La función azul tiene como asíntota vertical x igual a 0, por tanto horizontalmente no se ha trasladado. Sin embargo, como asíntota horizontal tiene esta recta, la cual se ha desplazado respecto de su posición original una unidad hacia abajo. Por tanto, esta función será la elemental desplazada una unidad hacia abajo menos 1. Recordamos aquí las traslaciones verticales y horizontales que hemos visto al principio de este tema, en esos cuestionarios al principio de del tema. Por tanto, esta función tiene esa expresión de 1 partido x menos 1. En este tipo de funciones, si nosotros partimos de esta expresión, en la cual vemos todas esas transformaciones, y con ellas vamos a determinar fácilmente las asíntotas. Y empezamos con la asíntota vertical. La asíntota vertical es una recta de esta forma, x igual a un número, y ese número va a ser siempre menos c, justo el contrario a el signo de la traslación horizontal. En este caso, esta función en rojo que tenía esta expresión, c es igual a 1, por tanto la asíntota vertical es x igual a menos 1, el negativo de ese valor de la traslación horizontal. Y la asíntota horizontal va a ser una recta de la forma y igual a q, justamente ese valor con ese signo del valor de la traslación vertical. Nosotros aquí en la función azul vemos que su expresión es esta y por tanto su asíntota horizontal va a ser y igual a menos 1. Nosotros ahora en esta parte del vídeo hemos deducido las asíntotas vertical, horizontales y hemos estudiado cómo influye el valor de k y su signo en la forma de la gráfica. Vamos a empezar con unos ejemplos en los que vamos a deducir a partir de una gráfica la expresión, tanto la expresión desarrollada en la que vamos a ver perfectamente todos esos elementos y en su expresión simplificada, que va a ser la expresión más general. Ahora vamos a ver cómo se nos quedaría la expresión de la función que está dibujada en esta gráfica. Para ello vamos a determinar la asíntota vertical y la asíntota horizontal, ya que me van a dar las traslaciones horizontal y vertical. Yéndonos a la gráfica y buscando esa asíntota vertical,
tenemos esta recta, cuya expresión es x igual a menos 1. Por tanto, se ha trasladado una unidad hacia la izquierda. Y mi función, aplicando esa traslación, queda x más 1. Ahora vamos a ver la horizontal. La horizontal, busco la asíntota horizontal y resulta que es esta de aquí. La correspondiente a i igual a 1. Por tanto, es asíntota horizontal igual a 1 y sumándonos a esta traslación, sumamos la traslación vertical, ya que se ha desplazado una unidad hacia arriba. Nosotros ahora lo único que nos queda por determinar es ese valor de k, que para determinarlo lo vamos a poner en el numerador. Para determinar ese parámetro real k, en un primer momento nosotros podemos ir adivinando determinadas características que va a tener este parámetro real, ya que si nosotros dibujamos esos puntos a partir de las asíntotas, del cruce de las asíntotas, en los que en teoría debería de ir esa función 1 partido por x, vemos que la gráfica pasa por debajo de esos puntos. Por tanto, aquí lo que va a haber ocurrido es una contracción y ese k irá multiplicando en el denominador. Aparte, como yo veo que las ramas están dibujadas en el segundo y cuarto cuadrantes, ese valor de k va a ser negativo, pero lo vamos a determinar seleccionando un punto cualquiera de la gráfica, que por comodidad vamos a seleccionar este, ya que este punto es el punto 0, 1 medio. Me interesa ya que el valor de la x va a ser 0. Y al sustituirlo en esta expresión, f de 0 va a ser igual a 1 medio. Sustituimos. 1 medio es igual a k partido 0 más 1, 1 más 1. Y despejando el valor para la k, resulta un valor de menos 1 medio. Ahora ya tenemos todos los elementos para sustituir en esa función. Y esa función queda menos 1 partido 2 por x más 1 más 1. Y ya la tendríamos nosotros como solución. Nosotros en los cuestionarios solo vamos a exigir esta expresión. Sin embargo, podemos desarrollar y simplificar esta expresión hasta darla en aquella manera general. Desarrollando, operando y simplificando, esta función nos queda 2x más 1 entre 2x más 2. Perfecto. Como veis, deducir la expresión analítica de una función teniendo su gráfica tampoco es tan difícil. Simplemente hay que buscar asíntota vertical, asíntota horizontal, buscar esa k a través de un punto y determinar esa expresión analítica. En el próximo ejemplo vamos a ver cómo representar una función a partir de su expresión, de sus dos expresiones analíticas. Vamos a hacer la representación de dos tipos de expresiones analíticas. La primera va a ser la forma analítica desarrollada, pues por ejemplo vamos a representar menos 2 partido x más 1 menos 1. En esta expresión desarrollada vemos claramente todos los elementos de la hipérbola. Su asíntota vertical, su asíntota horizontal y la contracción o dilatación a partir de ese parámetro real k. Por tanto, de aquí tenemos asíntota vertical, x igual a menos 1, el opuesto a este valor. Asíntota horizontal, y igual a menos 1, este valor, y la contracción que ha sido de menos 2. Por tanto, nosotros una vez que conocemos la asíntota vertical y la asíntota horizontal, ya podemos ir dibujándolas. La asíntota horizontal para i igual a menos 1. Por tanto, va a ser esta recta horizontal que pasa por aquí. La asíntota vertical para x igual a menos 1. Menos 1, por tanto, la asíntota vertical va a venir por aquí. Nosotros tenemos un valor para acá negativo, por tanto, las ramas de esta hipérbola se van a dibujar en el segundo y cuarto cuadrantes. Además, podemos, a través del punto de corte entre nuestras asíntotas,
dibujar donde irían los puntos de la función elemental, que en este caso sería -1 partido de x, para que estuviera dibujada en esa parte de los ejes coordenados. Y como -2 está en el numerador, corresponde a una dilatación, sabemos que nuestra función va a ir por encima de ese punto. Por tanto, va a tener esta forma. Para terminar, podemos elegir dar valor a un único punto. Pues vamos a ver, ahora que tenemos aquí -1, -2, pues vamos a ver cómo se queda la función para f de -2. Sustituyendo en esta expresión, -2, -2 más 1, -1, -1. Por tanto, -2 entre -1 es 2, -1, 1. Y tenemos el punto -2, 1. Pasaría por aquí y por tanto pasaría una unidad por encima de ese punto elemental. Pues hallando ese punto ya perfectamente puedo dibujar nuestra hipérbola a partir de las asíntotas que hemos determinado de la función de su expresión analítica y de esos puntos que hemos localizado. Ahora vamos a ver cómo se representaría una función en la que nos dan su expresión analítica en la forma general que hemos visto anteriormente. A partir de esa función expresada de una manera general o simplificada, como la que tenemos aquí, vamos a escribir aquí esa forma general tal y como la hemos visto al principio. Nuestro problema va a ser en determinar la asíntota horizontal, ya que la asíntota vertical van a ser esas rectas x igual a un número real que resulta ser el número que escapa al dominio de esta función. Si nosotros hacemos el dominio de esta función, es todos los números reales menos el punto x igual a 1. Por tanto, esa asíntota vertical va a ser x igual a 1. Ahora nuestro problema, como hemos dicho, va a ser la asíntota horizontal, ya que aquí no tenemos ese más menos q. Para ello vamos a recurrir a la división de polinomios. Por tanto, vamos a dividir ese numerador entre el denominador. Al hacer esto, nos queda 1 y como resto, este se me va y -1 más 2, 1. Nosotros, por tanto, podemos escribir este cociente como 1, que es el cociente, más 1, este 1, que es el resto, entre el divisor. Por tanto, ahora vemos que hemos pasado de esta expresión simplificada, de esta expresión general, a la expresión desarrollada. Aquí en el denominador, como último paso, lo único que vamos a hacer es factorizarlo. Para ello sacamos factor común y hemos obtenido nuestra expresión desarrollada. De tal manera que aquí vemos esa asíntota horizontal, esa asíntota vertical y también ese parámetro k. Ya podemos ir dibujándola. Vamos a empezar con la asíntota horizontal. Asíntota horizontal que nos queda y igual a 1. El 1 que proviene de este cociente. Por tanto, esa asíntota horizontal igual a 1 será la que estamos dibujando. La asíntota vertical para x igual a 1, esta recta vertical que pasa por x igual a 1.
punto de corte entre las asíntotas, que van a ser nuestros nuevos ejes sobre los cuales vamos a delimitar las ramas de las hipérbolas. Vamos a señalar dónde estarían esos puntos de nuestra función original, aquella que parte de 1 partido por x, y ahora vamos a ver el valor de k. Ese valor de k es 2 y está multiplicando al término en x. Por tanto, esto consiste en una contracción y nuestra gráfica pasará por debajo de esos puntos. Por tanto, pasará por aquí. Recordamos que cuando este k estaba multiplicando en el numerador, la gráfica se dilataba y se alejaba de este punto, que vamos a tomar siempre como referencia. Para perfeccionar un poquito más nuestra gráfica, podemos dar valor a un x y determinar su imagen, para así determinar un punto de la gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a dar el punto 1, 2. Pues, por ejemplo, f de 2. f de 2, sustituyendo, será 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 2, 4, menos 2, 2. Por tanto, 3 medios, que es lo mismo que 1 más 1 medio. Por tanto, para el punto 2 me queda 1, 1 medio. Este punto de por aquí, que queda un cuadrito por debajo del punto negro de la función elemental. Y aquí quedará por arriba. Y ya con todo esto podemos perfectamente dibujar nuestra función hiperbólica. Como veis, una vez que conocemos los elementos fundamentales de la hipérbola, cómo determinar la asíntota vertical, cómo determinar la asíntota horizontal y ver el tipo de contracción o dilatación que hemos hecho para hacer referencia al punto que proviene de la función elemental, podemos perfectamente dibujar cualquier gráfica a partir de la expresión analítica. Con este vídeo ya tenemos las herramientas suficientes como para poder afrontar todas las preguntas que se van a dar en este cuestionario. Recordad, como siempre, que todas las dudas que tengáis que os surjan en el cuestionario a la hora de hacerlo, siempre podéis trasladarlas al foro de este tema.